Hola, buenas tardes. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Últimamente, como tengo que ir a buscar a mis nietos por la mañana, pues pongo la radio para ponerme al día con los noticiarios de primera hora. Bueno, no noticiarios, la verdad es que de todas las radios pues casi que escucho nada más que una, pues el resto no me hace mucha gracia. Pero lo que sí puedo decir es que ese sitio me gusta porque pese a las noticias y las diferencias que puede haber entre un día, otro día, una época, otra época, sigue una misma continuidad. No es nada de noticias escandalosas, ni buscando pues, el morbo, ni ninguna cosa por el estilo. Y digo esto porque cuando vamos a la palabra de Dios vemos que la Iglesia, que empezó de una manera, sigue de esa misma manera. Han pasado siglos, pero han cambiado muchas cosas. Nos tenemos que ir a estos días de pandemia para ver cómo hemos tenido que modificar nuestra forma de reunirnos, nuestra forma de comunicarnos, todas estas cosas, nuevas maneras de poder escuchar, oír la palabra de Dios, pero no significa eso que en el fondo haya cambiado lo que el Señor quería de nosotros. Y algo de eso que el Señor quería de nosotros, pues lo encontramos aquí en esos versículos que se han leído del capítulo 6. O sea, de los versículos 1 al 7. Empieza el versículo 1 diciendo: porque en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea que en aquella primera iglesia, que decía que tenían todas las cosas en común, uno de los motivos por el cual aquello que tenían, aquellos fondos, aquella disponibilidad, lo utilizaban para dar de comer, para sustentar a aquellas personas que no tenían como eran las viudas. Pues no había seguridad social, ni había pensión de viudedad. La que se quedaba viuda, si la familia no podía atenderla, sobre todo si tenía hijos, pues llegaba a una situación de pobreza y lo que tenía que hacer era pedir. La Iglesia no quería eso, la Iglesia pues lo que hacía era atender a estas viudas. Y nos dice que aquí en esta primera iglesia había dentro de la población de creyentes dos tipos de creyentes. Uno que esta Biblia de las Américas llama judíos helenistas, que en otras versiones pues van a encontrar la palabra griegos, y los judíos nativos, que en otras versiones verán la palabra judíos, o sea que dice entre griegos y judíos. Lo que pasa es que aquí pues lo pone de esta manera para que lo entendamos mejor, porque era así. No eran griegos en el sentido estricto de la palabra, eran judíos, pero eran judíos que habían nacido fuera de Jerusalén, fuera del territorio en aquella época ocupado por la nación judía. Habían nacido en Alejandría, en Roma, en Asia, en Asia Menor, se entiende, de todos estos lugares. Y su cultura y su forma de pensamiento era una forma griega. Y como tal, habían aceptado y adaptado el judaísmo a ese contenido helénico de su cultura, hasta el punto que pues, pensaban que no había ningún motivo de choque entre lo que era la ortodoxia judía, o sea, el Antiguo Testamento. Posiblemente la mayoría de ellos seguían a la Torá, o sea, a los 5 libros del Pentateuco, pues no había ninguna diferencia entre esto y el pensamiento griego filosófico. Quizás el paradigma, la persona más importante que ponía eso de manifiesto era un tal Filón de Alejandría, filósofo judío que llegó
pues como posteriormente hicieron otros filósofos en otras épocas de la historia de la Iglesia, a poner de acuerdo la filosofía platónica con el pensamiento judío. Y estos estaban allí en Jerusalén, algunos vivían allí y incluso tenían sus propios lugares de culto, más que de culto, porque el culto se hacía en el templo, de lugares donde se estudiaban la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, etc. Por ejemplo, en los versículos siguientes de este mismo capítulo, cuando ya entramos en lo que se llama el martirio de Esteban, vemos que había una sinagoga que llamaban la sinagoga de los libertos. O sea, los libertos eran aquellos que habían sido esclavos por un motivo y habían sido liberados. Pues porque habían conseguido dinero para pagar su libertad, porque los habían tomado con ellos la decisión aquellos que eran sus dueños, por las circunstancias que fueran. Habían sido redimidos, de ahí que la palabra redención, redimir, tenga ese significado tan importante para nosotros, porque hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo de algo terrible de lo cual no podíamos escapar, que era la esclavitud del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero gracias a Dios somos libres. Y esta sinagoga de los libertos, que fue donde Esteban fue a predicar, a hablar con ellos, pues nos dice la palabra aquí en Hechos que había cireneos, o sea, de Cirene, lo que hoy es Libia, alejandrinos, o sea, de Egipto, y también de Cilicia y Asia. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulos 6, 8 y 9. O sea, que había de África y de Asia personas que estaban allí. Desgraciadamente, estos libertos fueron los que empezaron con sus mentiras a buscar la manera de matar a Esteban, cosa que consiguieron. Estaba Esteban lleno de gracia y de poder, y entonces iba a esta sinagoga, hablaba con ellos, y entonces discutían con él, y por medio de mentiras, de falsos testimonios, pues los llevaron delante de aquellos que eran los importantes, los del Sanedrín. Pero en la primera iglesia no ocurría eso, no había un culto para los libertos, un culto no, sino que se reunían todos juntos, tanto judíos ortodoxos como judíos helenistas, todos estaban juntos, aunque probablemente había un conflicto hasta idiomático, porque los helenistas hablaban griego y los judíos pues probablemente a lo que hablaban era en arameo. Pero teníamos en ese inicio una iglesia que era multiétnica y multicultural. La iglesia de hoy en día tiene que ser así, multiétnica y multicultural. Y más aún, eso no es fruto de la globalización y de que haya personas que emigren de un lugar a otro. Se dan las circunstancias hoy en día de que todo eso ocurre. Tiene que ocurrir así porque es uno de los principios que vemos de la palabra de Dios, que todos somos uno en el Señor, y hay muchísimas más cosas que nos unen, que nos pueden separar, como por ejemplo la barrera idiomática, ¿verdad? Y lo segundo que hay aquí, que se nos dice claramente, es que aparecen conflictos. ¿Cómo no van a aparecer conflictos? Pues claro que sí. Y uno de los conflictos que había en ese momento es que se quejaban los judíos helenistas que sus viudas se les daba menos o estaban peor abastecidas que aquellas que eran viudas de los judíos, vamos a llamar, ortodoxos. Ese era el conflicto.
que no dice que no existiera, porque, y además parece que era verdad lo que ocurría, porque así no lo manifiesta Lucas. Y tienen que aparecer conflictos en la Iglesia del Señor. Es así. Y el problema no es que haya conflictos. El problema es que no lo sepamos resolver. Porque entonces, si no lo sabemos resolver, es cuando el conflicto pues, nos lleva a algún sitio. Y aquí lo resuelven y vemos la manera como lo resuelven. La presencia del Señor, la guía de los ancianos junto al Espíritu Santo fueron los pilares de su resolución. Y fíjense que la resolución no es un juicio, no es, pues unos tienen razón y los otros no. Y tiene que haber una sentencia que se diga ejecútese. Esa no es la solución que se da, es otra la solución que vamos a ver cuál es. Porque a veces lo que queremos es eso, queremos buscar una solución que se base en, vamos a llamar, la legalidad de la situación. Y a veces pues eso no llega a resolver, y eso estamos más que visto que es así, no llega a resolver el problema. ¿Y cómo se resolvió? Pues lo dice así, cómo se resolvió. O sea, que iglesia multiétnica, multicultural, la iglesia de hoy en día tiene que ser así, que tienen que aparecer conflictos, que tenemos que resolver esos conflictos, que son conflictos que no se resuelven de la manera legal. Yo creo que por eso Pablo dice, mire, no vayan a los juzgados a resolver eso, porque los juzgados van a dar una solución, pero a lo mejor no es la que necesita la iglesia. Ni mucho menos, no vayan allí. Ustedes valen más que eso. Es lo que les dice Pablo a los corintios, ¿no? Dice que entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. De esta lista que tenemos aquí, luego veremos un poco más acerca de la autoridad de la Iglesia, pero de esta lista vale la pena ya empezar a mirar unas cositas. Primero, que algunos tienen nombre hebreo y otros tienen nombre griego. Esteban, por ejemplo, Estéfanos es un nombre griego. Es muy posible que él fuera un judío helenista. Bueno, debía ser un judío helenista. ¿A dónde iba a comunicar el Evangelio? A la sinagoga de los libertos, una sinagoga que estaba llena de estos judíos helenistas. Y otros, como Felipe, pues son de nombre hebreo. Felipe, que sería de nombre hebreo, pero que fue a llevar el Evangelio a Samaria y luego a Cesarea y a uno tan lejano como ese etíope funcionario de la reina de Candace. Posiblemente ya no solamente de una religión diferente, de una creencia diferente, aunque iba allí a Jerusalén, sino incluso de una raza diferente. E incluso vemos a un tal Nicolás, que es un prosélito de Antioquía. Antioquía, que fue el núcleo de la iglesia misionera en Hechos de los Apóstoles, y este era un prosélito. ¿Qué significaba eso de ser prosélito? Revolvéis cielos y tierra para buscar un prosélito y lo hacéis más hijo del infierno que vosotros mismos, dice el Señor Jesucristo a los fariseos. O sea, alguien que se convierta en judío pero que sea gentil. O sea, un gentil que haya aceptado la religión judía e incluso se haya circuncidado. Había otros que aceptaban la religión judía, pero no se hacían judíos, no se circuncidaban, que los vemos en Hechos de los Apóstoles. Cuando lean la palabra temeroso de Dios, Cornelio, por ejemplo,
entonces se encontrarán con este grupo de gente que le gustaba el judaísmo, querían el judaísmo, pero que no llegaban a profesar la fe judía, por decirlo así. Nicolás no, Nicolás era un prosélito, era un gentil que se había hecho judío. Así que estos eran los que estaban en aquella primera iglesia, había de todo, y dentro de los que estaban llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, pues existían de todos los grupos en aquel entonces. Y había una autoridad en esa iglesia. La autoridad era de los 12, de los apóstoles, en todas las iglesias. Eso está establecido, lo pone perfectamente Pablo en sus enseñanzas acerca de la insistencia de ancianos y diáconos en las iglesias. En este caso estaban los 12 apóstoles que eran la autoridad de esa iglesia, y estos 12 apóstoles toman un acuerdo. Ahora, esos 12 apóstoles no eran autárquicos, no ejercían la autoridad para sí mismos, como ocurre algunas veces, ¿verdad? Sino que eso lo transmiten al resto de la congregación, no queda en secreto, sino que se hace público con unas razones que lo explican. Mire, tenemos que dedicarnos, hay una necesidad tremenda de ministrar la palabra a todos. Entonces nosotros nos tenemos que dedicar a eso. No vamos a poder hacer eso y servir a las mesas a la vez, porque el día tiene 24 horas, no por otra circunstancia. Algunos piensan, no, es que uno es un trabajo más importante y otro menos importante. Pues no debe de ser menos importante esto de servir las mesas cuando cogen a unos varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Y hoy en día tiene que ser así. Toda aquella persona que esté dedicada al Señor en cualquier labor en la iglesia, sea alabanza, sea recibir a las personas y ponerlas en sus sitios en la iglesia, sea ser diácono, sea lo que sea, tienen que ser como este Felipe, este Esteban, este Nicolás, y todos estos de los cuales acabamos de leer. Entonces, gente realmente dedicada al Señor. Ese es el acuerdo que ellos cojan. Tomen algunos de ustedes. Y la congregación, como vemos aquí, tiene algo que decir. No queda, ellos no eligen a estas personas, es la congregación los que eligen a estas personas y toman la decisión última, que es escoger a los 7 varones que van a realizar esa labor. Así que en la primera iglesia existía obra social, y es una característica presente en el desarrollo de la iglesia. Hasta el día de hoy, ¿sabe? En toda la historia de la iglesia se ha ocupado de aquellas personas necesitadas. Es una parte fundamental, primordial de lo que es el evangelio cristiano, el ser un buen samaritano. En Santiago lo vemos así. En lo que Pablo recomienda a Timoteo, lo dice aquí, y que el ministerio de la obra social está claro que precisa de personas consagradas a Dios como Esteban y Felipe. Y a estos la iglesia la presentó ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y aquí está lo importante de todo el mensaje, y es el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y la palabra de Dios crecía. Primeramente nos dice Pablo que lo que tenemos que comer, que recoger, que asimilar, que aprender de la palabra de Dios es como leche, y luego viene la vianda, luego viene la comida. Algunos piensan solamente en la carne, pero vianda es pescado, es carne, es vegetales, es legumbres, es todo. Entonces, primeramente nos tenemos que alimentar de lo que es la esencia del Evangelio, y luego a poco tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor.
La palabra de Dios crecía, porque cada uno de los que estaban en aquella iglesia crecía en el conocimiento del Señor. Y aparte de eso, de crecer cada uno de ellos de manera personal, la iglesia crecía en número, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, hasta que llegó la persecución, que entonces la iglesia fue dispersada y siguió creciendo en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra, como le dijo el Señor Jesús, de que me seréis testigos. Y vemos como incluso estos que están aquí en Jerusalén como repartidores, como servidores de las mesas, son los que llevan la palabra a otros sitios. Multiplicación de los discípulos, crecimiento personal en la palabra. Y otra cosa importante, y es que los recalcitrantes, los sacerdotes, obedecían a la fe. Los sacerdotes se convertían, incluso los auténticos, los mayores enemigos del Señor Jesús, de la fe, venían a conocer al conocimiento del Señor Jesús. Pues eso es lo que queremos que el Señor haga también con nosotros en el día de hoy, es que su iglesia crezca, que todos nosotros crezcamos en su conocimiento y veamos cómo vamos creciendo en número. Algo de lo que vemos en este capítulo 6 tendremos que seguir nosotros para que eso pueda ocurrir. Amén.